No, no creo, porque estoy admitiendo. ¿Me están escuchando a mí? ¿Hola? Sí, profe. Ah, bueno, está bien, está bien. Bueno, no sé yo si ya subió al aula la profesora Mirta, pero ya habíamos estado chequeando el tema de, del temario y de la bibliografía. ¿Ya la tienen a disposición? ¿No han podido ver en el aula virtual? Pregunto, ¿han podido ver en el aula virtual si es que tienen ya la bibliografía y el temario a disposición para el parcial? Yo estaba buscando, profe, y no lo encuentro. No sé si estoy buscando mal. Ah, bueno. Bueno, ya seguramente nos va a confirmar la profesora, pero ya lo estuvimos viendo, así que si no es hoy, ya mañana capaz que está a disposición. ¿Tienen alguna consulta para hacer sobre el parcial? Yo sí, profe. A ver, Giselle, sí. Tenía una duda. O sea, si leo los textos, Ujú, voy a, o sea, puedo responder las preguntas, digamos. sí, Pero, o sea, más que nada son preguntas puntuales, así como que tengo miedo de perder tiempo en desarrollar mucho y no llegar con el tiempo. está bien. Hola, Alicia, ¿qué tal? Buenas tardes. En realidad, Giselle, lo que yo recomiendo, digamos, las preguntas de las prácticas, de las clases prácticas, son preguntas más bien orientativas, diría yo, de las cuestiones más importantes que contiene ese texto, ¿no? O sea, son como puertas de entrada para que ustedes en la clase práctica las trabajen al texto que tienen y para que sepan, porque las preguntas no es de todo lo que dice el texto, ¿no? Siempre se selecciona qué es lo más importante. Entonces las preguntas apuntan justamente a mostrarles lo más importante del desarrollo de esos textos. Y en el caso de los textos de las clases teóricas, son apoyaturas. Yo generalmente incorporo el contenido de los textos que ustedes tienen que trabajar en los conceptos principales en la clase que desarrollo, a mente que yo pueda darles otra información a veces que está en otro texto, pero ahí es para simplemente reforzar o matizar algo del texto que se les está proponiendo también como apoyatura del teórico, ¿sí? Así que yo no sé, digamos, la idea de desarrollar las preguntas, eso ya lo tendrían que haber hecho, porque las preguntas eran para resolver, digamos, para los prácticos. Entonces, lo que deberían pensar es que cada pregunta les está marcando un rumbo y una ruta de qué es lo más importante de ese texto, ¿sí? Me parece a mí. Y en relación a la teórica, fíjense en qué es lo que se refuerza de ese texto, qué es lo que se expone de ese texto, ¿sí? ¿Está, Giselle? Sí, Más con... profe. Sí, 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 Ujú. ya entendí. No, es que por ahí capaz que yo en el parcial tomaba mucho más tiempo escribiendo detalles o cosas así, y bueno, esa era mi duda. Pero sí, sí, Eh, ya entendí. el parcial, digamos, en realidad en el parcial las preguntas no son de detalle. O sea, siempre se va a ir a lo central, y después, digamos, más que nada es de comparaciones, de relaciones, de argumentación, de definiciones de conceptos. Más que nada apunta a eso, ¿no? Y más al trabajo de síntesis, de interrelación entre los distintos temas. Entonces, no va a haber preguntas que apunten a un detalle establecido en uno de los textos, ¿sí? Por eso digo, la base de las preguntas de las clases prácticas son importantes en función de que les está marcando cuáles los temas o los aspectos más, que más nos interesa que ustedes retengan de ese texto.
Y con la clase teórica pasa algo parecido, es decir, también fíjense ustedes que se va recorriendo algunos temas que están previstos y que están desarrollados en esos textos, ¿sí? Se me fue la conexión. Sí, 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 sí. ¿Está bien, Hola, buenas Alicia? ¿Cómo tardes. ¿Cómo estás? Perdón, andas, no había Alicia? podido saludar. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, Bueno, todo bien. No, bueno. solo eso les decía a los chicos que ya anoche, ya desde anoche está disponible ese archivo donde tienen el temario y la bibliografía obligatoria, que es la que tienen en la planificación. Así Claro. que se las repito ahí para que revisen y tanto de las clases teóricas como de las clases prácticas. Ujú, claro. Y el parcial tiene 4 preguntas en realidad. Bueno, lo mismo cada pregunta puede tener A y B, digamos. A veces no, a veces sí. Y ustedes tienen que aprobar un 50% del parcial. Nosotros tenemos, una corrección, digamos, de un máximo entonces de 40 puntos, y la mitad sería 20, ¿no? Para que de ahí hacemos la escala, 20 corresponde a veces 17,5, 20, digamos, corresponde a 6, no siempre el 17,5, vemos cómo llegan a ese 17,5, corresponde al 6 y de ahí, digamos, la escala hacia arriba o la escala hacia abajo. Y después, como esto no es una cosa tan matemática y da más lugar a la argumentación, a la forma en que ustedes se expresan, donde también es, digamos, manifiestan de alguna manera el nivel de comprensión y de síntesis que tienen de los temas. Cada pregunta tiene una valoración que va de 0 puntos, bueno, cuando no se desarrolla o cuando todo lo que se dice es equivocado. Después un 2,5, que es lo mínimo que se puede calificar positivamente, cuando, bueno, hay algún elemento relacionado con el desarrollo de esa consigna. 5 puntos cuando en general está incompleta, digamos, hay partes desarrolladas y partes que están incompletas. O hay partes que se desarrollan y después se agrega algo que invalida lo que se ha dicho antes, digamos, y entonces por ahí genera esa confusión y no hay tanta claridad. 7,5 en general es cuando ustedes tienen bien desarrollada la consigna, pero hay problemas por ahí de expresión, problemas de ortografía, hasta problemas de caligrafía, digamos, bueno, que impiden una lectura así directa de la respuesta. Y 10 cuando reúne todas esas condiciones, digamos, cuando se responde a lo que se pregunta, está completo, está claro y está formalmente bien resuelta la consigna, ¿no? Así que bueno, ese sería el puntaje que asigna. Bueno, yo voy a ir entonces a conectarme. La clase pasada, después del incidente que tuve yo para llegar, porque di presencial, pero llegué tarde, ya les había explicado, este, a los que estuvieron presentes la situación. Comenzamos un poquito tarde la clase, digamos, unos 15 minutos después, por eso no pudimos terminar la unidad 4, nos quedó una colita y eso es lo que vamos a retomar ahora. Entonces, yo voy a ir a ver si podemos presentar. Estuve ensayando para que no me demore, pero espero haber ensayado bien. Este, y entonces ahora ponemos, a ver si ahí, bueno, estamos, salió, salió. Bueno, entonces, la unidad número 4, que sería el último tema que nosotros agregamos digamos, al temario del primer parcial, es una unidad que desarrolla sobre todo el aspecto socioeconómico o económico y social de la Argentina entre 1860 y 1930, y habíamos planteado el desarrollo de esta unidad, ¿no es cierto? Una primera parte en la teórica,
que corresponde a lo que es un primer ciclo de ese tramo de la historia económica argentina, primer ciclo que está asociado básicamente a la consolidación y expansión de lo que se llamó el modelo agroexportador y que además coincidió políticamente con lo que se llama el ciclo conservador. ¿Mm? Y el corte está dado, bueno, por la Primera Guerra Mundial y el impacto que tuvo esa guerra en ese modelo agroexportador, y a su vez la constitución de un nuevo orden político al que se llama el ciclo radical, que es lo que ya trabajaron en la clase práctica de la semana pasada con la profesora Mirta, ¿sí? Bueno, habíamos trabajado todas estas diapositivas, habíamos tratado de definir esta cuestión de por qué la Argentina de fines del siglo XIX terminó siendo un mundo diferente, ¿sí? Y básicamente preguntarnos cómo funcionó el modelo agroexportador en sus orígenes, ese modelo a quién hizo parecerse a la Argentina en ese momento, es decir, qué parecidos con otros países del mundo tenía en ese momento la Argentina. Y una de las cosas que nos interesa llegar, que todavía no la desarrollamos, es como un balance que se hace sobre el comportamiento en general del modelo agroexportador. Entonces trabajamos la serie de condicionantes internos y externos. Dentro de los condicionantes internos también habíamos hablado de la cuestión política institucional, que da lugar al afianzamiento del agroexportador. Para tratar de definir a quién se parecía la Argentina, hemos hablado de dos teorías explicativas, ¿no es cierto? Hemos hablado de la teoría del bien primario exportador y de lo que se llama la economía de frontera, y en la visión del autor que ustedes están trabajando para este tema, que es Eduardo Míguez, él descarta un poco que la Argentina se haya comportado con la teoría del bien primario exportador y más bien define la performance de nuestro país en ese momento por una economía de frontera, que es esa economía que incorpora tierras, ¿cierto? Que tiene tierras para incorporar, a la que se le inyectan capitales y mano de obra y que la hace parecerse básicamente a los países en situaciones muy parecidas, también digamos con esa situación de fronteras, entre comillas, que expanden su aparato productivo eh, y que tuvieron los principales niveles de crecimiento de PIB per cápita en toda esta etapa. Y en esa carrera entonces se ubica, conteniendo el concepto de economía de frontera, se ubica la Argentina en un paralelo a los Estados Unidos, a Canadá, a Nueva Zelanda, ¿sí? Australia, que serían los países siendo el elemento clave, ¿no es cierto?, de afianzamiento de ese perfil agroexportador que ya podían tener estos espacios de frontera. Lo más importante es que se logró ampliar la frontera, ¿no? Entonces hemos trabajado ahí cómo fue el proceso de ampliación de la frontera, que básicamente en los términos económicos podemos decir que se puede hablar de una ampliación de frontera, pero que esto tiene, si quieren, otra dimensión, que es una dimensión de conquista, ¿no? Porque no es que era una frontera y un espacio vacío, ni un desierto, como se llamó a los espacios que se conquistan en esta época, sino que estaban bajo dominio y con poblamiento digamos, de las comunidades indígenas que habitaban esos territorios, que fueron prácticamente coartadas, ¿no es cierto?, en el control de esos territorios. Después hemos trabajado, digamos, lo que serían los elementos claves del modelo agroexportador, es decir, las exportaciones, qué papel jugaron las importaciones y las inversiones externas. Luego hemos hablado de los productos de exportación, ahí no sé por qué no sale, pero es el ciclo lanar y el ciclo, estaba en la Argentina, digamos, agrícola y ganadero ya de finales del siglo XIX. Sí, está como mal, no sé por qué no se proyecta bien ahí, pero bueno, era simplemente recorrer lo que ya habíamos trabajado y cómo en esa ampliación de la frontera, digamos, se privatizan esas tierras y eso da lugar a distintos modelos de producción, distintos modelos productivos, ¿no? Las estancias mixtas y los sistemas de colonización
que se suman a las que ya existían, que eran la agricultura ejidal. Entonces ahí hemos trabajado sobre la configuración de esos espacios productivos, los actores sociales que intervienen, en qué se especializan y bueno, marcando las diferencias, ¿no? Entre una agricultura de colonización y una agricultura integrada a la ganadería de la estancia mixta. Luego, bueno, hemos trabajado los rubros de la inversión externa y ahí un concepto importante de Miguel, un poco también para descartar la noción de la teoría del bien primario exportable, es que esa incorporación de capitales externos en realidad fue muy importante para, digamos, lanzar el crecimiento en la Argentina, porque no eran solamente para financiar importaciones digamos, de insumos, sino que esas inversiones fueron y se canalizaron en una importante inversión en infraestructura básica que va a modificar el sistema productivo, el paisaje, los procesos de urbanización. Y bueno, uno de los más destacados es el proceso de construcción de ferrocarriles. ¿Sí? Bien, habíamos llegado acá planteando que el otro elemento importante de transformación fue el proceso inmigratorio. También habíamos hablado cuáles habían sido las características que había tenido ese proceso de inmigración y teníamos que desarrollar este siguiente punto, que es un punto bastante medular también para ciertas interpretaciones sobre el modelo agroexportador que de algún modo desdicen, eh, digamos, la conformación de un modelo basado en la teoría del bien primario exportable. ¿Por qué? Porque la teoría del bien primario exportable pone el acento en la especialización productiva de un producto sobre el cual se tiene ventajas comparativas y, y la ubicación de ese producto en el mercado externo, digamos. O sea, plantea que hay una lógica de expansión económica y sobre todo de algunos países latinoamericanos que desarrollan como bien primario exportable la minería, por ejemplo, o el café, o el algodón, digamos, algún tipo de bien primario que se produce de una manera distinta, que se expande, pero que está vinculado principalmente al mercado externo. En el caso de la Argentina, si bien fue clave para ese crecimiento económico, las exportaciones de cereales y de carne, eh, una de las cuestiones o de los rasgos que lo diferencian de algunos países latinoamericanos es que paralelo a la conformación de la exportación de carnes y cereales, esa economía va a generar efectos multiplicadores sobre el sector interno, sobre la economía interna, principalmente porque hay una ampliación del mercado local. Y eso fue factible por varios factores. Entre los factores que podemos mencionar, tenemos, bueno, la presencia de sectores sociales que van a tener un nivel de consumo amplio, porque bueno, son grupos sociales que se insertan en las nuevas actividades productivas, que permiten ganancias, que permiten movilidad social, que permiten salarios altos y entonces son grupos de consumo importantes, ¿sí? Por otro lado, bueno, la evolución demográfica favorable, los ritmos de crecimiento del país, digamos, de la población en el país fueron altamente positivos, y ese es otro elemento, digamos, que va a inyectar la demanda interna durante esta etapa. Pero además, digamos, de que cuantitativamente nosotros tenemos a grupos sociales capacitados para consumir y que son más los consumidores, una de las características importantes en este momento es que hay una ampliación de los gustos, una diversificación del tipo de productos que va a demandar eh, esos nuevos consumidores, ¿sí? Y una de las cuestiones más importantes es que, eh, digamos, la provisión de ese consumo interno amplificado y diversificado se satisface no solo por importaciones, es decir, por esa relación con el mercado externo,
sino también que se satisface por producción interna. Esto es lo que ha dado cabida a la introducción de un concepto también clave eh, que describe el comportamiento del modelo agroexportador argentino, que es la revolución en el consumo. ¿Sí? Ya vuelvo un poquito más sobre el asunto, pero alude a esa ampliación y diversificación de la demanda interna, ¿no? De productos de consumo. Eh, Ese crecimiento interno, además, va a estar, digamos, afianzado porque hay una serie de actividades económicas eh, que también crecen, se modifican, se modernizan y que no son actividades vinculadas a las exportaciones. Porque, ¿cuál habíamos dicho que era la geografía que de algún modo se integra al mercado externo? Bueno, la llamada pampa húmeda, ¿no es cierto?, que comprende la provincia de Buenos Aires, La Pampa se va a incorporar también, el sur de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, ¿sí? Ese es el núcleo de la Pampa exportadora de cereales y o de eh, ganado y sus derivados, principalmente carne. Lo que estamos señalando es que, paralelamente a eso, el efecto multiplicador del modelo agroexportador permite el desarrollo de actividades económicas que están orientadas a abastecer el mercado interno, pero que son igualmente transformadas eh, por el nivel de capitales que se van a empezar a invertir y porque también de alguna manera va a haber un flujo migratorio, a veces no inmigratorio, o sea, a veces no externo, pero migratorio interno, en el sentido en que, eh, digamos, eh, movilizan, demandan mano de obra, ¿sí? Un ejemplo clásico de digamos, de una actividad tradicional que se va a ver fuertemente transformada en este momento es la industria azucarera, que va a tener asiento en la región del norte argentino, la provincia de Tucumán y la provincia de Jujuy y en menor medida de Salta, ¿sí? ¿Por qué hablamos de un sector tradicional? Bueno, porque azúcar, melaza, derivados, digamos, aguardientes, chancacas, y varias derivados de la producción de la caña de azúcar venían desarrollándose en estas economías desde finales del siglo XVIII, ¿sí? Em, pero en este nuevo momento, lo que van a encontrar es una inversión de capitales que va a permitir la modernización de las fábricas, ¿sí? Eh, y también, digamos, una reorganización espacial, producto de esas migraciones, en gran sentido de migraciones internas, ¿no? De algunas zonas expulsoras de mano de obra que van a ir a donde están radicados los ingenios, y en menor medida también se da una inmigración europea, digamos, no es tan grande en su recepción como fueron las regiones de La Pampa, pero digamos cualitativamente importante porque van a ser inversores de la actividad azucarera los que se van a radicar, o van a ser técnicos eh, que también van a asistir a esa industria azucarera, ¿sí? Y bueno, y una de las cuestiones más importantes que va a permitir la conexión de este crecimiento interno está basado en el rol que va a tener el ferrocarril, ¿no? Que va a permitir unir esas grandes distancias, abaratar los costos, disminuir los tiempos del transporte, ¿no? De una región a otra en cuanto a lo que se produce. Y por eso digamos que el modelo agroexportador permite el desarrollo de algunas economías regionales. Volviendo a la idea de la revolución en el consumo, bueno, esto está asociado básicamente a transformaciones no solo de tipo cuantitativas, como les decía recién, en el sentido en que hay una mayor demanda de bienes de consumo,
sino que va a haber transformaciones de tipo cualitativas que van a marcar una diferencia respecto a hábitos de consumo anterior. ¿En relación a qué? A los lugares que expenden estos bienes de consumo masivo, respecto a cómo se presentan las unidades estas de estos productos que se van a empezar a vender. Y en eso, por ejemplo, va a empezar a tener un rol muy importante lo que se llamaron las grandes tiendas en las principales ciudades de la Argentina, como la que estamos exhibiendo acá, que es una de las tiendas centrales que surge en esta etapa en la ciudad de Buenos Aires, la de Gatti Chávez, bueno, que fue, digamos, eh, un emporio del consumo en ese momento y que reúne, digamos, múltiples rubros, ¿no? De provisión. En el caso de Rosario, también podríamos mencionar la gran tienda La Favorita, que también, digamos, se acoge a estos patrones. Ahora, una cuestión interesante es que, me parece a mí ya importante marcar acá, es que estas nuevas pautas de consumo no solo se acentuaron en las grandes ciudades que se urbanizan y que crecen en el modelo agroexportador, sino que de alguna manera fueron llegando a ciudades del interior del país, en, en- digamos, en toda su geografía, pero incluso se fueron llegando esas pautas de consumo a poblaciones em, rurales, ¿no? A pueblos rurales. Y en ese sentido, digamos, nosotros hemos estado estudiando lo que se llamó un almacén, una tienda y un almacén, radicado, fíjense ustedes, en el departamento de Cochinoca, que tenía como propietarios a una familia puneña, que era la familia Cabezas, en este caso siendo el principal propietario Isaac Cabeza. Esto es una fotografía de cómo luce hoy ese edificio que está situado en Abrapampa y que, digamos, está bien, no tiene la dimensión que tienen los otros de las grandes ciudades, pero que lo más importante de destacar es que cambiaron los hábitos de consumo, incluso en una población como la puneña. ¿Qué es lo que nosotros hemos podido detectar del análisis del funcionamiento de esta tienda y almacén o ramos generales que les llamaban? Bueno, eh, la incorporación de productos que antes de la llegada del ferrocarril a Jujuy e incluso a las estaciones de ferroviarias de la Puna no llegaban, porque, por ejemplo, era bastante menos frecuente el consumo de harinas de trigo, en poblaciones que estaban habituadas a consumir harina de maíz. Bueno, acá, digamos, la expansión de los molinos, incluso santafesinos, son los que van a empezar a proveer en gran medida a estos almacenes de ramos generales. Otro cambio importante es que algunos rubros que eran tradicionales en la comercialización, ahora se van a empezar a vender, pero ya no como unidad genérica de ese producto, sino que con una diversificación de marcas. Eso fue otro elemento fundamental de la revolución del consumo, ¿sí? Que comienzan a empaquetarse y aplicarse determinadas marcas que diferencian, por ejemplo, una harina de otra harina, que diferencian un vino de otro vino. Y esto es importante porque previo a eso, digamos, no había una diferenciación de marketing, sino que era el vino, la harina de trigo o la harina de maíz. Y ahora, digamos, comienzan a comercializarse con ese marketing que además está asociado a una pauta muy fuerte de la revolución del consumo que tiene que ver con la publicidad. Esto, por ejemplo, es bastante notorio en el caso del almacén este de la Puna, en los bienes de consumo, como por ejemplo los cigarrillos. Hasta el momento este en que se expande y se modifica y se revoluciona el consumo, el tipo de consumo era el tabaco
digamos, o un cigarro armado con papel, que no venía armado, sino que era para armar, como lo que se fuman ahora. Y digamos, la transformación más importante es que a partir de la llegada del ferrocarril y del financiamiento de la industria tabacalera en el país, se comienzan a expandir cigarrillos y cigarrillos con distintas marcas aparecen vendiéndose en Isaac Cabeza. Se llamaba en realidad el Progreso del Norte. El tema de los cigarrillos, digamos, en todo el país fue una pauta de esa modificación y esa revolución del consumo. En realidad, fumar era un hábito que ya se podía, digamos, rastrear la etapa colonial. Luego, en la etapa, digamos, republicana, una vez que esta región se independiza de España, siguió el hábito y aumentó, digamos, la oferta, porque surgieron pequeños talleres que vendían a los almacenes tabaco, sobre todo porque hay una inserción de las mujeres, las cigarreras, que fabricaban en sus casas los tabacos, perdón, los cigarrillos de hojas y los llevaban a vender en las calles, ¿sí? Pero la gran transformación de la industria del cigarrillo, ¿no? Va a empezar a darse a partir de 1880, cuando se impone la gran fábrica de cigarrillos, que va, digamos, haciendo disminuir la importación de los cigarrillos, que va afinando, refinando el producto. Y un elemento clave fue la incorporación de la máquina Bonscat en la Argentina, que va a superar, digamos, la fase esa del armado, porque va a permitir armados mecánicos y eso va a revolucionar el consumo de los cigarrillos asociado a las diferentes marcas que van a surgir en esa época. Bueno, algo similar sucede con la cerveza, que no era un producto, digamos, de consumo habitual, se consumían otras bebidas alcohólicas como aguardientes, algunos licores y vinos, y a partir del desarrollo de la industria cervecera va a haber una expansión muy notoria, o en la ropa que se comercializa en este tipo de negocios, digamos, donde, bueno, empieza a haber géneros que antes no existían, y en el caso de estas grandes tiendas como la de Gatti Chávez en Buenos Aires, son tiendas que no solo se van a dedicar a vender ropa confeccionada, sino que van a empezar a instalar sus propios talleres de ropa con fabricación en serie, ¿no? De esa ropa. Bueno, todos estos son los elementos que van marcando esa revolución del consumo que acompaña el crecimiento del mercado interno. Y decíamos que un reflejo importante de todo esto fue el desarrollo de las economías regionales, es decir, fuera de La Pampa se van o quieren, digamos, podemos hablar de que se afianzan economías extrapampeanas, es decir, radicadas fuera del núcleo geográfico de la Pampa húmeda, que también van a tener sus pautas de crecimiento. Ya hemos referido a la industria azucarera, que es la que se asienta en el norte argentino, donde el ferrocarril fue clave porque va a permitir el acceso al principal mercado consumidor, que va a ser la pampa húmeda, es decir, esa región que además recibe tal cantidad de migrantes, es una región que consume masivamente azúcar y paulatinamente, digamos, la producción azucarera del norte es la que va a abastecer a ese mercado interno, ¿sí? Pero además porque el ferrocarril va a permitir transportar a estas regiones del interior, bueno, la maquinaria que podía llegar desde Europa a través de la navegación oceánica, pero que era muy difícil, digamos, llevarla, transportarla eh, en, en transportes alternativos a los que existían, digamos, en relación a lo que después el ferrocarril permitió. También fue una industria que tuvo ayuda estatal porque hubo toda una cadena de créditos, de protección arancelaria, y si bien, digamos, se dieron estas pautas para comunes para el crecimiento, los modelos de desarrollo productivo de la industria azucarera variaron, digamos, en cuanto a lo que se llamaron los ingenios plantación, que son esas unidades, esas grandes unidades de producción donde la firma propietaria de los ingenios, es decir, de la fábrica que procesa la caña de azúcar y que produce azúcar y alcoholes a partir de ese momento, también es dueña de las plantaciones, de las haciendas donde se plantan la caña de azúcar, ¿no?
y ese fue un modelo bastante descentralizado, concentrado en pocas firmas, muy típico de la industria azucarera jujeña y salteña. A diferencia del modelo que va a afianzar Tucumán, en donde va a haber mucho más ingenios, productores, ¿no es cierto?, de azúcar, y donde la firma propietaria solamente es dueña del ingenio. Que se asienta en la zona cuyana, principalmente en la provincia de Mendoza, pero también, digamos, en la provincia de San Juan en ese momento. También movilizada, ¿no es cierto?, por la conexión del ferrocarril y la promoción, sobre todo estatal, también con una serie de ayudas que se va a dar al cultivo de la vid. Y digamos que acá los modelos productivos combinan, ¿no?, pequeños productores viñateros, es decir, pequeños productores de vid, y también la asociación a las grandes empresas bodegueras que van a surgir en este momento. En la región del NEA, es decir, en la región del Gran Chaco, de Formosa, de Chaco, de Misiones, que son todos territorios que además piensen ustedes que recién se han incorporado en la frontera productiva porque hasta ese momento estaban bajo control de las poblaciones indígenas y por la conquista del desierto se da, este, digamos, el control productivo de esas zonas. Bueno, ahí, digamos, van a tener eh, afianzamiento y modificación dos industrias tradicionales que ya existían, como las yerbateras, ¿no?, y las tabacaleras, justamente hemos estado hablando del tema de los cigarrillos, pero también, digamos, van a surgir nuevas producciones, como las algodoneras, es decir, con plantaciones de algodón, y una de las más paradigmáticas, pero quizás cuestionables y que no comparte tanto la idea de que fue una actividad que promovió el sector interno, son las forestales. Las forestales es una actividad que se va a dedicar fundamentalmente a la explotación de los grandes montes de quebracho que había en esa región. La explotación básica entonces va a ser la del quebracho colorado, que en un primer momento va a ser explotado para la provisión de madera, de rodillos, por ejemplo, para los ingenios azucareros que van a tener, se van a hacer con esos rodillos de quebrachales rojos por la fortaleza de esa madera, y también, digamos, las construcciones de las vías del tren también van a utilizar la madera del quebracho. Pero después, a comienzos del siglo, digamos hacia 1900, las firmas, sobre todo inglesas, que se habían convertido en propietarias de las tierras estas donde se empiezan a explotar esos bosques de madera natural, ¿no? Porque no es que son plantaciones que se hacen, sino que se explota el quebracho que ya estaba, que existía naturalmente. Bueno, esas firmas inglesas van a desarrollar una nueva actividad asociada al quebracho, que es la extracción de una sustancia que se llama tanino, que sirve como, que es muy noble, digamos, sobre todo para el teñido de cueras, de cueros y de telas. Pero en realidad, una de las cosas más importantes para destacar del desarrollo de la industria taninera en esta región es que no fue una producción que se asociaba al abasto del mercado interno, como los vinos, como las hierbas, como el tabaco, como el azúcar que venimos mencionando, sino que estaban directamente asociadas al mercado externo, pero que además generaban un tipo de unidad de producción concentrada en esa firma
y que no tenía, digamos, ese poder de irradiación, de efectos multiplicadores sobre otras actividades económicas, ¿no? Ahí lo más característico fue la constitución de una sociedad que se llamó la Compañía de Tierras, Maderas y Ferrocarriles, La Forestal Limitada, conocida generalmente o vulgarmente como La Forestal, y quiero decirles que incluso eh, tierras cercanas a la frontera chaqueña de Jujuy no estaban explotadas más que con ganado extensivo para comienzos del siglo XX. También se vendieron a una firma inglesa que se llamó The Timber en 1906 y fue esa empresa la que empezó a explotar la madera de la región de Santa Bárbara, del departamento de Santa Bárbara en Jujuy, y que se asoció, digamos, también por sus acciones a la forestal y fue una gran productora también de tanino, ¿sí? En el caso de esa región jujeña, ¿no es cierto?, vinculada a la actividad de la forestal. Y bueno, y en el caso de la Patagonia se va a seguir, digamos, produciendo lanas, ¿no? Con, bueno, las mejoras que ya hemos señalado que se habían introducido en el ganado lanar, pero sobre todo hay regiones que, digamos, que tienen importantes oasis y zonas, digamos, de buenas aguas, que van a desarrollar la actividad frutihortícola en este momento, ¿sí? Bueno, esto nos lleva a pensar, no sé por qué nos salen las, las lecturas, ustedes tienen igualmente ya lo que está planteado acá. En realidad el grafiquito, que lamento no poderlo mostrar, ¿sí alguien me quiere decir algo? Porque siento que está abierto un micrófono. Bueno, es un gráfico muy interesante, si ustedes lo pueden ver, digamos, en el Power que ya se les pasó la semana pasada. Ese grafiquito les muestra la evolución del Producto Bruto en forma comparada, industrial, agrario y ganadero en nuestro país desde 1880 y hasta 1914. Y básicamente, mm, a ver, les marca cómo, quería ver exactamente el año, no sé por qué. A ver, estoy abriendo en el Power original. em, el año, porque sí están activadas las animaciones, no sé por qué, digamos, eh, no se ve, pero bueno, en definitiva, la actividad industrial, digamos, que tiene, digamos, que nace con en una situación muy parecida en cuanto a su participación en el Producto Bruto, parecida a la actividad de la agricultura, que hemos visto que no era tan importante, sino que esta comienza a adquirir crecimiento y afianzamiento a partir de la década de 1880, em, se separa del crecimiento agrícola, que el crecimiento agrícola se expande desde la década de 1890, y se retrasa en cierto sentido la actividad industrial de ese parámetro. Pero que sin embargo, ya hacia fines del siglo XIX y en los primeros años del siglo XX, la actividad industrial de nuestro país comparte casi los mismos valores del Producto Bruto agrario y ganadero. Y una de las cosas más importantes a destacar es que tiene, digamos, una tendencia en total crecimiento desde 1880 a 1914, es decir, no hay una caída, es un continuo crecimiento el que refleja la situación industrial en la Argentina. Entonces, acá, digamos, lo que podemos marcar es que la actividad industrial va a ser parte del modelo exportador. Esa actividad industrial se va a ver favorecida por las medidas de protección arancelaria a determinadas industrias, como ya habíamos mencionado a la industria azucarera, por ejemplo,
Algunos dicen que en realidad esos aranceles de protección tuvieron una motivación netamente fiscal de la nación, pero en realidad, digamos, lograron proteger ciertas industrias. ¿Sí? ¿Qué tipo de industrias? Bueno, aquellas en donde había abundantes materias primas, es decir, que no había que importar el grueso de la materia prima, donde había una existencia de demanda local, es decir, que fuera destinada al consumo interno, y sobre todo, digamos, ese desarrollo de industria se va a dar a partir del desarrollo del ferrocarril, porque el ferrocarril va a romper, digamos, esa barrera natural que había en los costos de transporte de los bienes manufacturados. Las principales industrias que van a surgir son las agroalimentarias, aquellas que procesan materia prima en abundancia, las carnes asociadas a los frigoríficos, el trigo asociado a los molinos harineros, la vid asociada a las bodegas, la caña de azúcar asociada a los ingenios azucareros, la cebada asociada a las cerveceras, bueno, toda la producción triguera, las fábricas de galletitas, que son las que verdaderamente crecen en este momento. Y dentro de los rubros no alimentarios, algunas ramas de producción textil, como las alpargatas, la fabricación de fósforo y también de maquinarias agrícolas, son las que van a liderar el rumbo industrial en nuestro país durante este momento. Bueno, y habiendo recorrido entonces todos estos ítems de cómo funcionó, cuál fue el origen, qué transformaciones se dieron en el modelo agroexportador, eh, esos valores que nosotros vimos de un crecimiento por momentos que llegó a un 6% anual y un crecimiento promedio en toda esta etapa del 3%, que lo colocaba en lugares muy parecidos a los Estados Unidos, a Canadá, a Nueva Zelanda, dejó, digamos, digamos, se sostuvo, si ustedes quieren, hasta el desarrollo de la Primera Guerra Mundial, en algún medida algunos rubros hasta la década de 1920, pero luego, digamos, la Argentina no pudo sostener esos niveles de crecimiento económico, ¿no? Entonces, para empezar a pensar en un balance sobre este modelo agroexportador, una de las preguntas posibles, digamos, para discutir y debatir, es por qué la Argentina, habiendo tenido esa base, hoy no es un país desarrollado, ¿sí? Y en todo caso, digamos, eh, si realmente la Argentina en ese momento alcanzó una condición de desarrollo, por los números, ¿no es cierto?, de su crecimiento y de su comportamiento, y que después lo perdió. Entonces, si después lo perdió, la pregunta por la cual se debate historiográficamente es cuándo la perdió a esa condición de desarrollo. Eh, y luego tenemos otra postura que puede, digamos, pensar que pese a ese progreso, a esa riqueza que muestran los números, en realidad la Argentina ni siquiera cuando funcionó el modelo agroexportador dejó de ser un país atrasado. Por supuesto, tenemos posturas para todas estas cosas, es decir, que aquellas que plantean que la Argentina tuvo una condición de desarrollo en ese momento y que la perdió más adelante, o aquellos que piensan que desde la base el modelo agroexportador no funcionó, digamos, como un modelo genuino de crecimiento económico, ¿no? Ya desde la propia formulación o desde que empezó a funcionar el modelo agroexportador, hubo grupos, digamos, reaccionarios al funcionamiento de ese modelo, como por ejemplo los grupos nacionalistas que actuaban en ese momento, que eran contrarios a las políticas del liberalismo, que eran contrarios a las modificaciones sociales, a las alteraciones de las jerarquías sociales, porque en definitiva, digamos, en la Argentina lo que se pondera muchísimo en esta etapa es la conformación de una fracción muy fuerte de clase media y movilidad social. Y después, digamos, cómo, digamos, esta etapa fue acompañada por ese credo liberal, que además era un clero anticlerical, es decir,
contrario al control de la Iglesia y por eso, digamos, tenía el veto de estos sectores nacionalistas, ¿sí? Después, digamos, del golpetazo que va a dar la Primera Guerra Mundial, comienzan a surgir las primeras lecturas críticas del modelo agroexportador. Uno de los representantes de esa crítica fue Alejandro Bunge, este, que básicamente ponen el acento en la crítica en por qué la Argentina no pudo brindar una producción industrial competitiva en este momento, ¿sí? Entonces lo que se le acecha es la falta de industrialización y en esa visión tradicional eh, es una visión que contrapone en realidad el desarrollo del modelo agrario o agropecuario con el desarrollo del modelo industrial y plantea que en realidad las políticas estatales, las políticas económicas del momento fueron prioritariamente orientadas a favorecer al sector agropecuario y sobre todo a favorecer al sector terrateniente, ¿no es cierto? Eh, Ganadero y terrateniente pampeano. Bueno, pero esta interpretación que duró muchísimo tiempo, eh, digamos que acecha la falta de crecimiento industrial en el modelo agroexportador, sobre todo porque opone o industria o agroindustria o este, agroganadero, de alguna manera ha sido contrarrestada con los números estos que muestran, ¿no es cierto?, que hubo protección, que la industria creció al mismo ritmo que la actividad agrícola y ganadera, que tuvo un aporte relativo importante al PBI, que ese aporte fue constante, ¿sí? Pero bueno, que fue un proceso de desarrollo industrial acorde a las posibilidades de ese momento. O sea, no se podía pretender quizás que la Argentina fuera lo que era Inglaterra en ese entonces en el campo industrial, ¿sí? Em, y digamos, llegamos a una cuestión en donde hay una visión optimista de este modelo que mira sobre todo la situación esta de que fue una etapa de crecimiento económico que estuvo motorizada por las exportaciones, por la internacionalización de la economía, equiparable a los Estados Unidos y a Canadá, y que eso permitió un desarrollo de un capitalismo agrario. La principal base de prueba, digamos, para la visión optimista es lo que muestran los números, ¿no? Esta visión optimista se basa principalmente en lo que dicen los números. Y la visión pesimista, digamos, pondera toda una serie de elementos erráticos del modelo agroexportador. Uno fue la monopolización de la tierra, pero bueno, esto también podría relativizarse porque fue en una región productiva, que fue donde se afianzó la estancia mixta, donde hubo monopolio de la tierra. En las zonas de colonización, de nueva colonización, la tierra se entregó más en manera fragmentada. Porque bueno, fue un modelo muy inestable por la dependencia externa, es decir, como estaba asociado a los niveles de compra, a la demanda que hubiera desde el exterior, y estaba asociado a la capacidad que hubiera de los otros países de invertir capitales acá, en cuanto en el mundo cayeran las exportaciones y en cuanto en el mundo, digamos, se desestabilizaran las inversiones, digamos, colapsaba este modelo por ese nivel de inserción y de dependencia que tenía para que funcione, ¿no? Tanto de las exportaciones como de las inversiones de capital. También, digamos, puntualiza la naturaleza rentística de los sectores económicos, es decir, estos grandes terratenientes que no tenían poder de innovación, no tenían poder de inversión, eran sectores de consumo, de alto consumo, de las cosas, de las grandes importaciones, de las tiendas parisinas y de productos de lujo, y que estaban sobre todo afianzados en la renta que percibían por el control de la tierra. Entonces, con ese nivel, digamos, de clase empresarial, no era factible un modelo de desarrollo de largo plazo, según esta visión pesimista. Y por otro lado, bueno, que estuvo asociado a un sistema político antidemocrático, porque si bien formalmente había una institucionalidad republicana que estaba basada
en el funcionamiento que pautaba la Constitución Nacional de 1853, con división de poderes y un sistema representativo, es decir, eh, gobiernos que eran elegidos, eran representantes surgidos de la elección del voto. El problema estaba en la forma en que se ejercía ese voto, que era un voto manipulado, que no había un sistema de partido, que se practicaba el fraude, digamos, entonces todo esto en realidad hacía que, y además porque grandes sectores de la población, principalmente los sectores inmigrantes, no participaban de esas elecciones, hacía que se perpetúe en el poder ese núcleo conservador en lo político, ¿sí? Bueno, más allá de esta confrontación de ideas, digamos, también cabe la pregunta de a quién favoreció y cómo se repartió ese progreso económico, ¿no? Y bueno, acá también, digamos, está la postura de que el modelo agroexportador en general provocó una fuerte desigualdad regional, porque impulsó las regiones agroexportadoras y arrastró tras sí a otras economías regionales. Socialmente se habla de un modelo de fuerte concentración de la riqueza. Si bien se reconoce la fracción importante de la clase media y la posibilidad de movilidad rural de estas clases, se pondera a su vez, digamos, lo negativo que significó el modelo para las clases o las masas criollas, que eran, digamos, eh, constituían el escalón más bajo de los sectores asalariados, del peón asalariado, y sobre todo de las poblaciones indígenas que se vieron completamente despojadas del control de sus recursos en todo este momento, ¿sí? Bueno, con eso entonces llegamos al final de la unidad número 5, ¿sí? Y si hay alguna pregunta, le podemos dar lugar. Si no, vamos a pasar 4, a Ceci. la unidad número 4, perdón, y vamos a pasar a la unidad número 5, sí. Bueno, entonces vamos a pasar a la unidad número 5. Hasta acá llegaríamos para el parcial, chicos. Hasta esta unidad 4. Bien. Se está cargando. Bueno, entonces llegamos a la unidad 5, que tiene como título Los ciclos económicos del capitalismo en el siglo XX. Acá ya vamos a enfocarnos tanto digamos, en lo que pasa a nivel mundial y en lo que pasa a nivel de nuestro país durante el siglo XX. Las dos últimas unidades trans- transcurren en esta temporalidad. Y para el caso digamos, de la economía mundial, acá lo que vamos a poder determinar es estos momentos, ciclos del comportamiento del capitalismo, pero a su vez, como parte de esos ciclos, también marcar la existencia eh, y la experiencia, digamos, de un modelo, de un sistema económico y social alternativo como fue el socialismo, siglo XX,
permitió que se condense esa experiencia. Y después, digamos, a estos otros ciclos, el Estado benefactor y neoliberalismo, y temporalmente vamos desde 1930 a 1999, ¿sí? La clase de hoy en realidad va a retomar algunas cosas no de la clase pasada, sino de la anterior, cuando ustedes trabajaron en la Primera Guerra Mundial con la profesora Mirta, porque bueno, para poner en contexto, digamos, hay que retomar un poquito esas ideas y sobre todo se va a enfocar en lo que ocurrió o cómo fue el desarrollo de la economía norteamericana, es decir, de Estados Unidos en la década de 1920. Ese es el principal objetivo de la clase de hoy, analizar esa variable, la década del 20 y la economía de Estados Unidos, como antesala para lo que ustedes tienen para trabajar mañana, que la clase práctica, que es la crisis mundial de 1929. ¿Sí? Entonces, vamos a repasar, vamos a revisar algunas cuestiones, vamos a poner en proyección un poquito más el tema de Estados Unidos, porque es clave, digamos, para comprender el tema de mañana también, que es la crisis de 1929. ¿Sí? Entonces, ¿por qué la Primera Guerra Mundial? Bueno, porque va a ser importante ver ahí cómo se afianza la hegemonía de Estados Unidos, este, cuáles fueron las pautas de expansión y de crecimiento de ese país en la década del 20, ¿no? Asociado a lo que se llama el consumismo, más o menos en el mismo sentido que hemos hablado de revolución del consumo, pero involucrando ahora otros aspectos que hasta ese momento no habían sido considerados bienes de consumo masivo, como por ejemplo los espectáculos, pero a la vez también, digamos, un modelo expansivo eh, afianzado sobre una fuerte desigualdad social. Y todo esto nos lleva, digamos, a entender la crisis de 1929 y la depresión económica que se da en esos años, por lo menos hasta el año 37, el crack, ¿no es cierto?, del 29, paralelo a el surgimiento de una teoría económica que va a propiciar la intervención del Estado en la economía, apoyado un poco en quien fue, digamos, el autor motor de estas ideas, John Keynes, el keynesianismo, y después, bueno, eso convivió, ¿no es cierto?, con dos sistemas totalitarios, el nazismo y el comunismo. ¿Sí? Retomando entonces un poquito la Primera Guerra Mundial, eh, la guerra, digamos, en realidad se desata en un contexto mundo capitalista de prosperidad y de crecimientos económicos sin precedentes más. eh, lo que precede a la Primera Guerra Mundial se conoce como la Belle Époque, ¿no es cierto?, la bella época, pero que, digamos, estaba plagada de contradicciones. Una de esas contradicciones tenían que ver con las rivalidades que había entre las potencias industriales por el control y el abastecimiento de las materias primas, con claves para, para el desarrollo industrial como el petróleo, el caucho, los metales no ferrosos, ¿sí? Y a su vez, digamos, otra de las contradicciones es un mundo donde hay un afianzamiento de nacionalismos muy ofensivos que generan rivalidades entre estados nacionales, de políticas bastante importantes. ¿Sí? Entonces, entre los móviles de la guerra, indudablemente, digamos, la lucha por los mercados mundiales es fundamental, y ahí, digamos, el enfrentamiento, sobre todo, y competencia que hay entre una pujante Alemania, que realmente, digamos, logra que su revolución industrial cobre una fuerza muy notoria respecto a la supremacía que hasta ese momento ejercía Gran Bretaña. Sí. Les puse el dato de la conferencia de Berlín, porque quizás, si bien es mucho antes, ¿no?, que se desarrolle la guerra, es el momento en que se afianza en realidad el imperialismo, pero que ya está marcando ese momento, ya está marcando esa contradicción, ya está marcando esa rivalidad.
porque esta conferencia fue una reunión que se celebra en 1884 y 1885 en Alemania, donde, digamos, lo que se plantea, todos los funcionarios y políticos europeos se sientan en una mesa a ver cómo se van a repartir un continente entero, que era África, ¿no? Y de esas conferencias resulta que solamente solo 2 estados, Etiopía y Liberia, conservaron cierto derecho a su independencia. El resto terminó repartiéndose entre estos países europeos. Entonces, eso nos marca un poco el clima de época, ¿no? También, digamos, entre los móviles, estas viejas rivalidades territoriales, digamos, de diferentes estados y hasta de monarquías, por ejemplo, sobre la región de Alsacia y Lorena, de Francia y- y Alemania, o en la región de los Balcanes, ¿no es cierto? Una serie de territorios que tampoco tienen una definición, y ahí la injerencia del Imperio Ruso en apoyo a uno de las naciones en disputa, que era Serbia, ¿sí? Y a todo esto, digamos, se une el tema de un creciente militarismo, es decir, con ese afianzamiento de un nacionalismo agresivo de los distintos estados europeos, va acompañado por una carrera armamentista muy fuerte. En la tabla lo que nosotros estamos viendo es cómo se incrementa, ¿no es cierto?, el personal militar y naval en distintos países europeos en los años previos a la guerra, y prácticamente se observa que en todos hay una duplicación, ¿no?, de las fuerzas militares. Esto a su vez agravado por el juego de alianzas que establecen previo a la guerra, pero que después van a ser fundamental para su desarrollo, principalmente por que hay países que quedan nucleados en la Triple Entente: Francia, Gran Bretaña y el Imperio Ruso, frente a la Triple Alianza, que va a unir, ¿no es cierto?, Alemania, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Turco, ¿sí? Bueno, estos son entonces los elementos o los móviles que podemos marcar, así en repaso, de la Primera Guerra Mundial. Y respecto de digamos, antes de la finalización, digamos, como dos cuestiones fundamentales respecto al problema económico que genera la guerra. Uno es crear una economía de guerra. Crear una economía de guerra significa que hay un Estado que va a tener que intervenir para diagramar toda una estrategia bélica en relación a cómo administrar los recursos, ¿no? Es decir, cómo racionar, digamos, los alimentos, cómo incorporar personal femenino e infantil para suplir la mano de obra masculina que deja las fábricas y que está en los frentes de batalla, cómo distribuir los distintos recursos, ¿no? Con controles de precio, con controles de aduana, cómo desarrollar medios de transporte alternativo, porque en gran parte los ferrocarriles y otros transportes van a ser ubicados o utilizados para las fuerzas militares. Eso por un lado, y por otro lado, digamos, el desafío de emprender esta guerra desde lo económico era ver cómo se iba a financiar esa guerra, y ahí, digamos, lo que se va a poner en uso básicamente es una descontrolada emisión monetaria por parte de estos estados, que va a generar fuerte inflación, en algunos casos generación de algunos nuevos impuestos que van a gravar a determinados sectores de la propiedad, perdón, de la sociedad, recortes en el gasto público y sobre todo, ¿no? Sobre todo, digamos, uno de los mecanismos más usados fue el crédito externo, principalmente procedente ¿de qué país? De Estados Unidos, que va a ser el fundamental prestamista a estos estados beligerantes. Bueno, la guerra finaliza con la victoria de los países alineados en la Triple Entente. Y les traigo acá una nota periodística no tan reciente, porque es del año 2010, del 8 de octubre del 2010, del diario El País, que curiosamente plantea que recién ese año, o sea, 2010, se acababa la Primera Guerra Mundial. Y la metáfora aludía básicamente a qué, a que la guerra en realidad todavía no había tenido un final definitivo, porque hasta ese año siguió en vigencia las llamadas reparaciones de guerra que Alemania
debía, digamos, pagar por las cláusulas del Tratado de Versalles. Es decir, recién ese año Angela Merkel, como canciller alemana, va a llevar a cabo el último pago de esas reparaciones establecidas en el Tratado de Versalles. Vea que a eso se refiere la nota de por qué la guerra perduró hasta el 2010. Pero bueno, si bien las condiciones de guerra no es real que perduraron hasta el 2010, sí fue real, digamos, que el mundo que va a generar el Tratado de Versalles, o el Tratado de Versalles, perdón, va a ser generador de todo ese mundo de la primera posguerra, ¿no? Cargado de una serie de problemas y de conflictos por cómo se pensó y se tramitó la paz en Versalles, ¿sí? Bueno, si recuerdan, básicamente hay un desmantelamiento de algunas entidades políticas, jurídicas, como los grandes imperios, el imperio austrohúngaro, el imperio turco, y ahí, digamos, la creación de otros estados. Muchos de esos estados que se crean son inviables desde el punto de vista económico, porque no tienen los recursos suficientes, entonces desde la propia creación genera un error geopolítico sobre esos estados, ¿sí? Otra de las cuestiones importantes es que se abandona el patrón oro, que era ese tipo de cambio, ¿no es cierto? El tipo de cambio oro que permitía la estabilidad de las monedas en relación al comercio internacional previo a la guerra. Este, y bueno, y al suspenderse, digamos, el patrón oro, se genera también una fuerte desestabilidad en las monedas. Y lo más polémico, por supuesto, fue el tratamiento a Alemania por todas las cláusulas, ¿no es cierto?, que lo ubican a ese país como el principal culpable y el responsable material y moral de la guerra, con cláusulas como estas indemnizaciones que terminó de pagar recién en el año 2010 este Estado, ¿sí? Bueno, esas son las condiciones un poco en que se acuerda la paz, así para repasar rápidamente, pero nos interesa más que nada, digamos, concentrarnos en la etapa posterior a la guerra, es decir, la primera posguerra y en definitiva la década de 1920. Nosotros acá en el gráfico lo que podemos observar es un primer momento que se habla de un breve, digamos, una breve etapa de boom económico en el año de la finalización de la guerra y hasta el comienzo de 1920. Luego, digamos, hay una fuerte crisis, una recesión entre el año 20 y el 22, y desde el 22 comienza a haber una nueva etapa de crecimiento económico. El boom es económico de 1919 a 1920, digamos, era algo que no se esperaba porque se suponía o se especulaba con que iba a ser más difícil la reconversión de los sistemas económicos, pero se produjo ese boom inesperado impulsado por el empuje que había por reconstruir Europa y la recuperación del consumo privado. Eso va a generar en ese año un aumento muy grande de la demanda de bienes de consumo, que va a ser provista principalmente por el país que podía y que tenía hasta ese momento las estructuras productivas sanas, porque no había sido afectado por la guerra, que era Estados Unidos. Pero digamos, ese crecimiento en la demanda de bienes de consumo norteamericanos y que abastece Estados Unidos en ese año, internamente le generan un aumento de los precios, ¿no? Con un proceso inflacionario importante. Y bueno, y todo eso con la desaparición del patrón oro y todo el desorden monetario que había en ese momento, ¿sí? Pero luego, digamos, de esa espectacularidad en el crecimiento en el año 19, se inician años de recesión, se empieza realmente a padecer las consecuencias de la guerra, hay una escasa interrelación comercial, hay una ralentización del crecimiento económico, una fuerte crisis monetaria en el grueso de los países europeos y en algunos casos apoyados por procesos de hiperinflación, ¿sí?
Entonces se frena esa etapa expansiva eh, y, digamos, Estados Unidos frente al síntoma inflacionario que genera ese boom de exportaciones, le sigue, digamos, una política de cancelación de préstamos a Europa para contener la inflación y adoptan además una elevación de las tarifas aduaneras, digamos, que incrementando su política de tipo proteccionista, ¿sí? Con esas medidas se añaden, digamos, a los síntomas de recesión que empiezan a mostrar las economías europeas, porque tienen serias dificultades para reconvertir todo ese aparato que los estados europeos habían creado para organizar la guerra, ¿no es cierto? Y volcar ahora las estructuras productivas a otro tipo de producción no bélica, ¿no? Y también, digamos, por las enormes deudas que tienen esos países beligerantes, y sobre todo por las reparaciones que se van a exigir a Alemania, ¿sí? Entonces, una vez terminada la guerra, y después de ese boom económico, se empieza a reprimir la demanda en los meses siguientes, recae la oferta, o la oferta esa no es capaz, digamos, de acompañar esa demanda, ¿sí? Hay un aumento generalizado de los precios. Ese aumento generalizado de los precios no se soluciona porque como en cadena, digamos, se agudiza porque los estados además tienen políticas fiscales y monetarias expansivas, sobre todo intentando recuperar a sus economías, y ese boom inicial fue muy cortito, ¿no? Por pocos meses. Entonces podemos concluir que respecto de la recesión de 1920-21 se debió a la proliferación de medidas proteccionistas, sobre todo el cerramiento que hace Estados Unidos ante el primer, digamos, síntoma de inflación del año 19, y a su vez, si un país, digamos, establecía medidas proteccionistas, inmediatamente eso generaba represalia en los otros países afectados. La consecuencia básica de esa agudización del proteccionismo fue este, que el comercio internacional se resiente, cae, digamos, a los niveles de comienzos del siglo XX, ¿sí? Y todo el nacionalismo económico va a agravar la situación. Sumado a ese factor está, digamos, la causa del desorden monetario provocada por la guerra y los acuerdos de la paz. El problema de las indemnizaciones de Alemania es clave, ¿no es cierto? Y las deudas de los países que habían participado de la guerra. Se calcula que estas deudas alcanzaban cerca de 20 millones de dólares y que la mitad de esa deuda, digamos, correspondía a un único acreedor, que era Estados Unidos. ¿Mm? Bien. La recuperación económica comienza a darse a partir del año 1925. Ahí, digamos, se van a restablecer eh, algunos dispositivos de la etapa previa a la guerra, como por ejemplo, se restablece el patrón oro y además se expanden eh, industrias, digamos, símbolos de la segunda revolución industrial, que son las industrias de bienes durables, es decir, y aquellas que generan, ¿no es cierto?, un fuerte mercado consumidor. Entonces, esa expansión y esa recuperación tiene fundamentalmente estas dos cuestiones: un sistema monetario que vuelve a disponer del patrón oro a nivel mundial y una expansión industrial que está basada en el crecimiento sostenido de los patrones de la segunda revolución industrial. A esto, digamos, hay que sumarle eh, reacuerdos diplomáticos, porque lo que se había acordado, digamos, en el Tratado de Versalles y, y había mostrado, ¿no es cierto?, en esa etapa de recesión, que iba a ser insostenible en muchos de sus puntos, algunas de sus cláusulas. Entonces, digamos, a partir de 1924 y 25 hay reacuerdos políticos, reacuerdos diplomáticos entre los estados que habían estado en guerra, como por ejemplo la desconcentración del ejército francés en una zona clave
de la producción industrial alemana, que era la zona del Ruhr, ¿sí? Como consecuencia, digamos, de las cláusulas de pagos de indemnizaciones, el ejército francés había ocupado esa zona alemana, que además era la zona más rica en algunos minerales y que afianzaba, digamos, la industrialización alemana. Bueno, por esos acuerdos Francia retira sus ejércitos de la zona y vuelve, digamos, a tomar o a tener soberanía en esa región Alemania, ¿sí? Hay reformulación también sobre los plazos y las cuotas del pago de esas reparaciones de guerra que se extienden. Alemania también, digamos, genera una nueva moneda, que es el Reichsmark, y uno de los acuerdos diplomáticos más importantes, el Plan Dawes, que establece nuevos planes de financiamiento de las deudas por guerra, que permite además la entrada masiva de capitales norteamericanos, ya sea como préstamos o ya sea como inversiones a los países europeos, e incluso por el plan Dawes se habilita a Alemania a pedir créditos al exterior, con lo cual, digamos, puede de alguna manera este, iniciar su recuperación económica, ¿sí? Ahora, todo este segundo lustro de expansión hasta el año 29 en realidad estuvo pautado fundamentalmente por lo que va a suceder en uno de los países, que es en Estados Unidos, ¿sí? Entonces, en este segundo lustro, desde 1925, pese a la herencia de la guerra, digamos, podemos marcar que hubo un crecimiento económico. Lo que estamos observando acá en el gráfico es la evolución del Producto Bruto Interno de Estados Unidos entre 1920 y 1940. La caída en realidad corresponde a la década, perdón, al año 1929, es decir, a la crisis que sumerge, ¿no es cierto?, en ese descenso y decaimiento de la economía norteamericana, pero lo que nos interesa marcar es cómo a partir de 1924 se da esa etapa de recuperación y de expansión económica en los Estados Unidos. Básicamente, el- digamos, la industria va a ser quien va a tener el papel protagónico, ¿no?, en esa expansión y en ese crecimiento. Cercano al 20% son los niveles de expansión entre 1925 y 1929. En el gráfico estamos viendo básicamente cómo, digamos, Estados Unidos, eh, de tener una participación mundial en, en la producción, digamos, de industrias previo a la guerra del 35%, durante la década del 20 y después de la recesión, de los primeros años de recesión, casi, digamos, casi llega a completar un 50% de participación. No es el 50, es el 42, pero fíjense si lo comparamos con la participación alemana, inglesa o francesa, ¿no? En la década de 1920, del protagonismo de este país, que lidera la economía mundial, ¿sí? Em, ¿Cuáles van a ser los sectores de esa expansión industrial? Bueno, por un lado, el desarrollo de la construcción, por otro lado, el desarrollo de la industria de automóviles, sobre todo porque la producción, que nosotros ya habíamos visto que se ve afianzada a través de los nuevos sistemas de trabajo y producción, del taylorismo y el fordismo, ahora va a estar asociada a una nueva forma de compra de los automóviles porque comienza a instrumentarse las ventas a crédito, es decir, las ventas en cuota de automóviles. Es una nueva modalidad de ventas que se afianza en esta década de 1920. Y bueno, como siempre, la importancia que tiene la industria automotriz por los elabonamientos de la producción en general, que genera sobre otras materias primas, porque para producir automóviles hay que producir acero, hay que producir caucho para las cubiertas, se necesita el petróleo, ¿no es cierto? Se necesita vidrios, metales, cobres, pero también, digamos, para que puedan transitar estos automóviles, este bien, este nuevo bien de consumo que empieza a ser masivo también por estas ventas en cuotas, es que se construyan carreteras, por eso la activación de la
de la actividad en la construcción, este, y eso genera, digamos, una urbanización suburbana, es decir, que crezcan otras regiones aledañas, ¿no es cierto?, a las grandes ciudades. Pero además, otra de las virtudes que tiene el afianzamiento de esta industria en la década del 20 es que es una gran demandante de mano de obra y creadora de nuevos oficios asociados, porque la industria automotriz permite la generación del rubro de la mecánica para arreglar los autos, de servicios, por ejemplo, para las estaciones de servicio. Además del sector automotriz, ese protagonismo industrial que está pautado en ese 42% de la producción mundial que corresponde a los Estados Unidos, tiene como otra base el desarrollo de la industria asociada a la electricidad. En esta etapa se duplica la generación de energía eléctrica y con ello aparecen todos los aparatos electrodomésticos asociados, frigoríficos, aspiradoras, radios, heladeras, etcétera, etcétera, que, digamos, expanden también esa rama de la producción industrial norteamericana. Otro de los elementos importantes de esa recuperación económica tiene que ver con la revitalización del comercio internacional. Se calcula que aumentó un 48% entre 1925 y 1929, y sobre todo eso genera un superávit, un gran superávit, en la balanza de comercio y en la balanza de pago de los Estados Unidos. Si bien nosotros acá en este grafiquito que tiene los colores amarillos, solo nos está mostrando los tramos anterior y inmediato posterior a la guerra, eh, lo que nos muestra básicamente es la acumulación de reservas de oro monetario que en ese momento alcanza a Estados Unidos respecto del resto de los países industrializados. Bueno, ese patrón de reservas se va a multiplicar porque, eh, digamos, Estados Unidos es la gran productora industrial y la que tiene, digamos, el fuerte peso en ese desarrollo comercial de la década de 1920, y esto hace, digamos, que sea el país que realmente dispone de capitales para financiar al resto del mundo. La pregunta que dejo picando es si realmente, ¿no? Si realmente Estados Unidos redistribuyó esa espectacular ganancia, redistribuyó a nivel mundial esa espectacular ganancia de la década de 1920. Bueno, todo esto, digamos, va a implosionar entonces en niveles de consumo sin precedentes este, en el mercado norteamericano, con nuevas pautas culturales mundiales, como la irrupción de nuevos géneros musicales, del consumo de la radio, del cine. Entre los nuevos números musicales tenemos, digamos, básicamente el desarrollo del jazz, y eso generó, digamos, un consumo masivo que estuvo favorecido sobre todo por el financiamiento a crédito, es decir, los pagos o las compras en cuotas, pero también préstamos para consumo, el desarrollo del marketing y la publicidad, ¿sí? Entonces, toda esta etapa eh, es conocida, digamos, como el afianzamiento de un modelo asociado al éxito, a la superación, al progreso humano, que se conoce como American Way of Life y que refiere a ese vertiginoso crecimiento económico de Estados Unidos basado en la producción, en el consumo y en la renta, ¿sí? Vuelvo a decir que además fue un modelo que llamó a la imitación de otras sociedades con la difusión de formas empresariales concentradas y grandes empresas automatizadas, la extensión de un ideal de democracia económica como cierto sentido de capitalismo del bienestar, porque se pensaba que en las condiciones en que se vivía en Estados Unidos en ese momento, si uno trabajaba y se esforzaba, podía lograr o conseguir el éxito, y en la generalización de las pautas de comportamientos sociales norteamericanos que se modelizan para el resto del mundo en cuanto a determinados gustos
modas que impone Estados Unidos, hábitos de consumo que impuso Estados Unidos, ¿sí? Bueno, esto, digamos, tiene como uno de los ejemplos el desarrollo de los espectáculos de masa. Dentro de esos gustos, modos y hábitos tenemos el desarrollo de los espectáculos de masa, el cine, los espectáculos deportivos, el crecimiento y la fundación de cabarets, de teatros, el desarrollo de la alta costura, de la moda, de las nuevas corrientes musicales, principalmente el jazz, el charleston, blues, que son todos géneros norteamericanos que se difunden a nivel mundial, se convierten en objetos de consumo y alimentaron a las nuevas industrias culturales que también comienzan a ser muy importantes en ese momento, como las cadenas discográficas, las firmas de moda, ¿no es cierto? Y sobre todo la empresa, la gran empresa cinematográfica que fue Hollywood y que surge en esta época. También, digamos, la prensa va a tener un gran esplendor con el surgimiento de revistas especializadas, aquellas dedicadas a los deportes o a temáticas de la mujer. También la radio, ¿no es cierto?, acompaña todo este desarrollo del consumo y esta transformación realmente importante en las pautas del comportamiento social que se vuelven altamente importantes, ¿sí? Ahora, viene la pregunta de si esto fue prosperidad a pleno o esa prosperidad estuvo limitada, en qué estuvo limitada, por qué estuvo limitada, ¿sí? Pero digamos, la pregunta es sumamente importante en vistas al tema que ustedes tienen que desarrollar mañana en la clase, que es la crisis de 1929, porque durante también mucho tiempo se, digamos, tenía como principales seguidores la idea que eh, se sintió en ese momento cuando surge la crisis que iba a ser una crisis pasajera, que no había motivos de preocupación, como que, digamos, durante mucho tiempo se pensó que no hubo antecedentes previos o síntomas previos que anunciaran la crisis del 29, ¿sí? Bueno, nuevas investigaciones básicamente lo que hacen es poner en el tapete de la discusión todas las debilidades que genera el modelo de crecimiento norteamericano de la década de 1920. Y a raíz de esas debilidades, la crisis del 29 entonces también se explica de una manera diferente, ¿sí? Em, no se puede negar, digamos, que la década del 20 tiene un crecimiento, en la década del 20 Estados Unidos tiene un crecimiento espectacular, se duplica su producción, aumenta el 40% el PBI, eh, se logra generar una renta per cápita de $680, ¿sí? Esa es la que se calcula para 1929. Sin embargo, digamos, no todos los sectores compartían esa prosperidad. Uno de los sectores donde había una discordancia era en el sector agropecuario norteamericano, es decir, en el sector agrario, que estaba mucho más atrasado de lo que acontecía en determinadas ramas industriales. En la agricultura o el sector social asociado a la agricultura en Norteamérica tenía un ingreso anual en declive, $272 anuales respecto de ese patrón de $680 que en general se calcula para esta etapa en Estados Unidos, ¿no? Entonces, lo que se puede observar es que hay una crisis importante en el sector avícola, dado por una paulatina caída de los precios. Eso fue consecuencia de un proceso de sobreproducción que va a provocar el endeudamiento de los sectores productores agrarios norteamericanos. Muchos de ellos van a perder sus tierras porque las tienen hipotecadas. Este, y también, digamos, vamos a notar que empiezan a tener ciertas desventajas los países que se especializan justamente en la producción de alimentos, porque la sobreproducción del sector agrario hace, digamos, constar una caída de esos precios, ¿sí?
Em, Esta situación en el sector agrario, por supuesto, produce también desempleo, porque son sectores que son de alguna manera expulsados del área rural y que deben trasladarse a las ciudades, ¿no es cierto? También, digamos, lo que se observa es, perdón, eh, una crisis en determinadas ramas industriales, sobre todo las ramas industriales de la pequeña empresa, que por un lado no logran sobrevivir o sí, sobrevivir a la competencia de las grandes corporaciones, de los grandes oligopolios, y digamos, eh, el deterioro sobre todo se nota en ese desigual crecimiento económico en ramas de la industria tradicional norteamericana, como la textil, la siderúrgica, que crecen a un ritmo mucho más lento y que por supuesto van a padecer sobreinversión, sobreproducción, paro estructural, ¿sí? Este, entonces, no pueden competir con otras áreas del sector industrial. Y en relación al comercio y las finanzas, están en permanente tensión. Es contradictorio el crecimiento económico entre producciones entre países, con ese reforzamiento del dominio de Estados Unidos, pero a su vez un aumento de las tensiones porque hay un intercambio muy desigual en la movilidad de los capitales, en el comercio, y eso va generando una fuerte rivalidad financiera. Es decir, que en los años 20 existió un crecimiento económico, pero sustentado en grandes desequilibrios, ¿sí? Acá, digamos, lo que se observa es cómo hay un crecimiento económico muy concentrado en las grandes empresas, en las sociedades anónimas, por esa fusión y la progresiva conjunción de corporaciones, de consorcios, de trusts, de grandes bancos, ¿sí? Que por supuesto lo que hacen es limitar la competencia de las empresas de menor envergadura. Se había logrado una gran productividad, sobre todo en las empresas que se consolidan, en las ramas industriales como por ejemplo la automotriz o las del sector eléctrico que habíamos marcado anteriormente, porque disponen de grandes recursos y porque además incorporan, digamos, organizaciones nuevas e innovaciones de tipo técnica. Ese nivel de concentración en determinadas ramas industriales, en determinados tipos de empresa, prácticamente no logran tener voces contestatarias en la década del 20 norteamericano, porque prácticamente la clase obrera es, digamos, queda desmovilizada, ¿no? Porque los sindicatos eran débiles, los beneficios, digamos, se canalizan entre los accionistas, hay una desigual distribución de la renta, ¿sí? Y en ese contexto la creciente productividad, ¿qué va a generar? Porque hay aumento de productividad, sobre todo en esas ramas que lideran, pero eso no va acompañado con una expansión del consumo genuino, sobre todo en determinados sectores de la población, y eso va generando saturación del mercado, ¿sí? Si uno pensara en la crisis del 29, ¿cuál fue el síntoma fundamental que ustedes conocen de la crisis del 29? Les pregunto. ¿Qué La caída conocen? de la bolsa. Bien, una caída de los precios, ¿y esa caída de los precios por qué se dio? ¿Por qué se habrá dado una caída de los precios? Por la sobreproducción. Exacto. Uno de los síntomas más netos, digamos, o las manifestaciones más netas de la crisis del 29, es que se trató de un proceso de sobreproducción. Esto que estamos señalando, saturación del mercado. Entonces estamos explicando cómo el crecimiento norteamericano, la forma en que creció, va creando condiciones para esa saturación del mercado, ¿sí? El sistema impositivo también era favorable a esa concentración, a ese aumento de la productividad, a la desigualdad económica, porque favorecía netamente a las grandes empresas. Y por otro lado, ese nuevo
elemento que direcciona el crecimiento económico de los Estados Unidos en los 20, que es el crédito, con un fácil acceso al crédito, va a permitir que muchos grupos sociales comiencen a canalizar los recursos, no tanto al consumo o a la inversión, sino a la bolsa de valores, a las acciones, y eso va generando un vertiginoso ascenso también en las cotizaciones de las acciones, perdón, que no refleja el funcionamiento de la economía real. Entonces ahí comienza también a despegarse el mercado de las bolsas de valores con lo que realmente acontecía en los años desde 1925 en adelante, la economía real de los Estados Unidos. ¿Sí? Entonces lo que nosotros podemos señalar es que hay grandes desequilibrios en ese crecimiento. Hay desequilibrios estructurales, porque hay grandes inversiones en nuevos sectores y nuevas industrias, pero se olvidan de las inversiones en determinados sectores tradicionales de la industria. Hay sobreproducción agrícola, empobrecimiento del sector agrícola, y eso también hace crecer la brecha entre países agrícolas más pobres y países industriales más ricos, ¿sí? Pero además, uno de los elementos fundamentales es que hay una fuerte desigualdad social. Es decir, esa producción enorme de riqueza de Estados Unidos en los años 20 no irradia para todos los sectores sociales hacia el interior, pero y tampoco fluye, ¿no es cierto?, hacia otros estados. Queda autoconcentrada en ese país y autoconcentrada en determinados sectores, las grandes corporaciones norteamericanas, ¿sí? Entonces, toda esta etapa, digamos que genera una agudización de la diferencia entre ricos y pobres, incluso en la propia Estados Unidos. Y este es un esquema del comportamiento de la distribución de la renta nacional en una muy larga duración, desde 1910 hasta el 2010 en Estados Unidos, que ha sido elaborada por Piketty en un libro que se publicó en el año 2016, y que muestra esta como situación en U, ¿no? Lo que le interesaba a Piketty era mostrar cómo, digamos, ha vuelto Estados Unidos, perdón, a ser un país con fuertes patrones de desigualdad, ¿no? Porque está mostrando cómo, digamos, el sector más rico, o sea, el 10% más rico este, de la renta nacional, está concentrando, ¿no es cierto?, la mayor cantidad de capitales hacia el comienzo del siglo XXI. Pero lo que es curioso del gráfico es que el otro momento en donde la desigualdad realmente fue aguda en los Estados Unidos es precisamente, fíjense ustedes en el gráfico, en la década de 1920. Entonces fue un modelo de crecimiento con fuerte desigualdad social, pero además con una exacerbación, digamos, exacerbación de ciertos comportamientos de segregación racial, de segregación por origen de la población, ¿sí? Es una etapa donde se acrecienta el racismo, funciona ese grupo, digamos, organizativo, pero además de persecución y maltrato a la población de origen negra africana en los Estados Unidos, que se llamó el Ku Klux Klan. No tenemos cifras para mostrar, pero básicamente todos los estudios apuntan a que los sectores de menor ingresos o de menores ingresos en la economía norteamericana en esta época fueron la población negra de origen africano, ¿sí? Y esas pautas, digamos, de segregación también se dirigieron a la inmigración, a los sectores, a los grupos inmigrantes. Recuerden que cuando hablamos de Argentina dijimos, bueno, Argentina fue junto con Estados Unidos los dos principales países receptores de la gran inmigración de la primera globalización. En este momento, la política norteamericana es cerrar, digamos, su frontera,
empieza a establecer una política antimigratoria con una serie de leyes, ¿no es cierto?, que ya no facilitan ese ingreso y se persigue a los inmigrantes, sobre todo de origen latino, o que no son británicos o nórdicos, y también, digamos, otro sector de fuerte persecución y segregación en este momento fueron los grupos, digamos, políticamente opuestos al capitalismo, como los comunistas, los anarquistas, que también fueron fuertemente perseguidos y reprimidos. Ustedes tienen ahí una selección de películas, las pueden ver, de muchas de época y otras posteriores, pero que muestran esa época, ¿no? Sobre el problema del racismo, digamos, y las protestas en Estados Unidos. Bueno, y finalmente, el otro desequilibrio que se genera, hemos hablado de un desequilibrio estructural, hemos hablado de un desequilibrio social, también, digamos, la hegemonía norteamericana en la década del 20 genera un desequilibrio de tipo geográfico, porque el estatus de dominio de Estados Unidos genera una relación asimétrica con el resto de los países. Y acá vale la comparación con el tipo de hegemonía que ejercía el núcleo en la etapa previa. ¿Cuál era el país hegemónico previo a la Primera Guerra Mundial? Les pregunto. Gran Bretaña, Exactamente, Gran Bretaña, sí, Gran Bretaña, perfecto, ¿sí? Bueno, comparativamente, digamos, Gran Bretaña ejercía una hegemonía, pero con cierto equilibrio, ¿no?, respecto de las relaciones a nivel internacional. En cambio, Estados Unidos tenía el carácter de producción de materias primas, era un país productor de materias primas, era un país productor de alimentos, era un país productor de manufacturas y era el acreedor a nivel internacional, o sea que no necesitaba prácticamente nada del resto de las economías del mundo, ¿no? Y de hecho, Estados Unidos encierra sus niveles de riqueza hacia el sector interno y además ejerce políticas de tipo proteccionistas, aislacionistas, ¿no? No repotenciando la economía mundial con las riquezas que había logrado en esta década y este crecimiento de 1920, ¿sí? Entonces, al momento en que va a estallar la crisis en 1929, nosotros tenemos un acusado aislacionismo, si ustedes quieren, del país que ejerce la hegemonía, o sea, Estados Unidos, ¿sí? Un sector de la actividad económica totalmente deprimido, como es el sector agropecuario, ¿sí? Por otro lado, tenemos ya unas pautas de comportamiento especulativo por este acceso al crédito y esta cuestión del cambio de la inversión productiva a la inversión especulativa, ¿no? En la bolsa de valores. Y bueno, todos esos son factores que se van a ir conjugando para ese crack del año 29 y la crisis que va a continuar, digamos, durante la década de 1930, ¿sí? Con esto entonces terminaríamos de explicar esta parte de la unidad, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta para hacer. ¿No? Bueno, lo dejamos entonces ahí, ya presentadita la crisis para que la Muy retomen mañana. calladitos están hoy. Está muy calladito, están Muy cansados, callados. Sí. están cansados, como la profe o las profes. Yo estoy muy cansada también, pero bueno, ¿qué va a hacer? Mi hija hoy me dice, había rendido un parcial ayer, y me dice,
mamá, estoy muy cansada, ¿puedo faltar hoy? Preguntándome a mí cuando hace lo que sea y le da la gana, imagínense ya estudiante universitario. Universitaria. Y le digo, ¿y yo puedo no dar clase hoy? Porque estoy cansada. Pero bueno, a veces estoy así con pocas pilas y después uno arranca y se potencia. Espero Y que se copa. no se hayan dormido ustedes, Creería que los no, eternos, che. pero bueno, No, no se han listo. dormido. Bueno, Nos vemos mañana, chicos. así es. Hasta mañana Hasta entonces. mañana, profesora. Chau, chau, Chao, hasta chao. luego. Chao. Chao, Ceci. Chau, chao, nos vemos, Mirta.